Bueno chicos, a través de este video les voy a explicar un poquito la parte que nos quedó de genética y de los trastornos de Mendel o trastornos mendelianos. Seguramente ustedes ya leyeron, ya trataron de entender el trabajo práctico, así que vamos a repasar algunos conceptos con respecto a genética. Primero vamos a definir alelo. ¿Qué son los alelos? Son las formas diferentes de un mismo gen. Es decir, ustedes ya saben desde el año pasado que yo les decía que cuando se forma el huevo cigoto recibe un gen del espermatozoide que puede codificar para ojos azules y un gen con el óvulo que codifica para ojos negros. Por lo tanto, ahí tenemos el alelo, las dos formas del mismo gen, del gen que codifica para ojos azules u ojos marrones, en realidad para el gen que codifica para el color de ojos. Entonces, esos son los alelos. Ahora, si los alelos de un gen son iguales, es decir, que el par codifica para ojos azules, se dice que la persona es homocigota para ojos azules. Si los alelos de un gen son distintos, es decir, uno de los alelos codifica para ojos azules y el otro para ojos negros, se dice que es heterocigoto para ese gen. Uno puede ser indistintamente homocigoto para una característica o heterocigoto para otra. Bien, después también tenemos las dos diferencias entonces, porque si uno tiene ese heterocigoto, como está acá, es decir, que tiene alelos distintos, el A mayúscula es el gen dominante, o el alelo dominante, y el A minúscula es el alelo recesivo. Por lo tanto, si A mayúscula representa ojos azules y A minúscula representa ojos negros, esta persona va a tener ojos azules porque el azul es el dominante. En este caso, esta persona es homocigota por ojos azules, porque tiene A mayúscula y A mayúscula. Los dos alelos son dominantes para ojos azules. Esta persona va a tener ojos negros, porque tiene el A minúscula, que es ojo negro, aunque sea recesivo, y A minúscula, que es ojo negro, aunque sea recesivo. Estas son las dos maneras que una persona puede ser homocigota para una determinada característica, ya sea porque sus dos genes son dominantes pero son iguales, o sus dos genes son recesivos y son iguales, o heterocigoto, que quiere decir que tiene un gen dominante y un gen recesivo. Espero que se haya entendido. Bien, ¿qué es el genotipo entonces? El genotipo es toda la carga genética que tiene una persona. Es toda la carga genética, los 46 cromosomas, los 23 pares. En cambio, ¿qué es el fenotipo? El fenotipo, lo que puse acá abajo, es lo que se expresa de una persona. Son los genes que se expresan de esa persona. Es lo que se ve de afuera. El genotipo de esta persona que estaba acá es tener ojos azules. El fenotipo. El genotipo es ojos azules y ojos negros. Pero el fenotipo es lo que se expresa. Ojos azules. Podemos decir que hay entonces, dice, un alelo o dominante, que es el que se expresa, ya lo hemos dicho, y un alelo recesivo, que es el que no se expresa. Bien, entonces, ¿qué dice Mendel? Mendel, en su primera ley, primero le voy a decir la ley, diferente de cómo está en la fotocopia. Mendel dice que un individuo tiene dos genes para una misma característica, como estábamos hablando recién, dos genes para la característica, por ejemplo, color de ojos, y que estos dos genes o factores se separan o se segregan durante la formación de los gametos sexuales. Es decir, que cuando se forman los gametos sexuales, un óvulo en la mujer o un espermatozoide en el varón, uno de esos óvulos va a recibir el gen de color de ojos azules y el otro el gen de color de ojos negros. Eso quiere decir que se separen la formación de gametos. Entonces, ¿qué decía Mendel? No solamente que uno tiene consigo la carga genética que viene de su padre, sino que que esa carga genética la puede hacer heredarla a su hijo a través de sus células sexuales. ¿Sí? Repito, la primera ley de Mendel dice que un individuo tiene dos genes para cada característica. Eso ya lo sabemos. Y que esos dos genes, uno se expresa y otro no. Eso también lo sabemos. Ahora, esos dos genes se separan, se disgregan cuando van a formar los gametos, los óvulos y espermatozoides. Un óvulo va a recibir uno de esos dos genes, el otro óvulo el otro. Y los espermatozoides lo mismo. ¿Cómo demostró Mendel esto? Acá viene la parte interesante. A partir de un experimento con guisantes, como dice la fotocopia.
¿Qué dice el experimento? Voy a levantar para que lo vean. ¿Qué dice el experimento? Agarró al principio dos guisantes homocigotas para su color. El de acá, el primero, ¿sí?, es homocigota para color verde. Y el color verde se representa con las dos A mayúsculas. Es el dominante. El otro guisante era color negro. Este que está acá es homocigota para color negro, por lo tanto tiene dos A minúsculas. Homocigota quiere decir que los dos alelos son iguales. Estos dos codifican para el color verde, estos dos codifican para el color negro. Y lo juntó. Cuando lo juntó, las posibles variantes que me quedan, porque ¿qué dice Mendel? Que de esto, que tiene el par, vamos a suponer que forman óvulos y espermatozoides, con esta A se forma un óvulo, con esta A se forma el otro óvulo, con esta A se forma un espermatozoide y con esta A se forma el otro espermatozoide. Entonces, cuando la junta, ¿qué quiere decir? Que esta A se combina con esta A y me queda A mayúscula minúscula. Domina siempre el color verde. Esta A se combina, o sea, esta A se combina con esta A, una posible combinación. A mayúscula minúscula color verde. Esta A con esta A, la segunda combinación. Siempre es A mayúscula con A minúscula, el A mayúscula es color verde. Esta A con esta A, lo mismo. A mayúscula con A minúscula. Y esta A con esta otra A, lo mismo. A mayúscula con A minúscula. Por lo tanto, cuando se mezclan, ¿sí?, dos células homocigotas para una misma característica, las cuatro células hijas que se pueden llegar a formar, ¿sí?, con la combinación de sus gametos, siempre van a ser verdes en este caso porque van a respetar lo que es el gen dominante. Pero ¿qué va a guardar consigo? Al gen recesivo, que es de color negro. ¿Se entiende? Bien, entonces la célula hija va a ser verde porque tiene el gen dominante verde, heredado del padre, pero también va a tener el gen negro en forma recesiva, heredado de la madre. Ahora, ¿qué pasa si mezclo o combino a las dos células hijas entre sí? Acá me quedó medio borrado, pero las dos células hijas es A mayúscula, A minúscula, A mayúscula y A minúscula. Entonces, cuando estas dos células se combinan, que son heterocigotas para el color, si bien son verdes como la espada, como el padre, podríamos decir, no es más homocigotas, son heterocigotas para el color. En la combinación y en la formación de gametos, o sea, óvulos y espermatozoides, esta A mayúscula se va a combinar con esta mayúscula. Primera combinación, doble A mayúscula, me va a dar una célula hija o un guisante hijo verde homocigoto. Pero también puede ser que esta A mayúscula se combine con esta A minúscula. Entonces me va a dar una célula hija, también verde, pero heterocigota. A mayúscula dominante color verde, A minúscula color negro. Entonces es verde pero heterocigota. También puede ocurrir que se mezcle esta A minúscula con esta A mayúscula. Tercera combinación. También me va a dar una célula hija verde, también heterocigota, porque este es el dominante ahora. El dominante va a ser que sea de color verde. Pero la cuarta combinación me va a dar una A minúscula con una A minúscula. Y va a ser, esta célula va a ser de color negra. Y va a ser homocigota recesiva, pero va a ser homocigote de color negro. Por lo tanto, cuando se mezclan dos células que son heterocigotas para una determinada característica, las chances de que sus células hijas tengan esa característica que manifiestan ellas es 3 a 1. O sea que de estas dos células que son verdes van a tener 3 o pueden tener, obviamente esto es al azar después, pero puede tener 3 células hijas verdes y la cuarta va a ser una célula hija negra, aunque las dos sean verdes. ¿Por qué es negra? Porque las dos conservan el gen de color negro que estaba en la primera célula madre. Bien, es difícil esto, es complicado. Pero ahora que le expliqué esto y esta manera de combinar, si no lo pueden resolver, traten de hacer los problemas que hablaba de las enfermedades. Porque acá podemos hablar de una persona albina. Una persona albina es homocigota, recesiva o no, entonces tienen que plantear cómo es AA minúscula o A mayúscula para el albinismo. Y ahí sacan qué chances tiene de tener hijos albinos o no hijos albinos. Piénsenlo y después lo charlamos más adelante.